Ahora, estimados, estamos en la etapa de preparación. Esta etapa es fundamental para todo lo que implica irnos becados a Estados Unidos. Es una etapa donde para nosotros personalmente es lo más importante. Eh, Sin una buena preparación no tenemos una buena base para poder optimizar las métricas que son más importantes para los entrenadores. De nuevo, estas métricas las voy a poner acá en pantalla. Son el UTR para tenistas, ITF, ranking ITF, eh, el GPA, promedio ponderado de la secundaria, y las notas. Perdón, no las notas, sino el TOEFL. Bueno, las notas del TOEFL. Entonces, en la siguiente etapa, que es el rendimiento, estamos ejecutando todas estas métricas, pero en la etapa de preparación estamos creando o entrenando a la persona que puede rendir bien en estas métricas. Entonces esta etapa de preparación es fundamental. Si no hacemos un buen trabajo en esta etapa específicamente de formar al atleta tanto en la cancha de tenis como académicamente, no vamos a poder rendir bien. Podemos tener el calendario más óptimo, podemos saber exactamente qué torneo jugar, podemos hasta saber qué hacer, pero no tenemos una base de un atleta firme que sabe lo que está entendiendo, lo que está haciendo en todo sentido, en el colegio, en los entrenamientos, en los torneos. Y esta etapa usualmente puede ser desde los 8, 9, 10, 11 años hasta los 14, 15 años, donde los resultados realmente no son relevantes en esta edad. O sea, los entrenadores no te van a contratar o no te van a ofrecer una beca en base a cómo te fue a los 12, 13 años. Ellos te van a contratar en base a cómo te está yendo a los 17, 18 años, antes de graduarte o después de graduarte, porque ahí es donde es más relevante para ellos. Entonces esta etapa de preparación no se dicta en base a resultados. Esta etapa de preparación se dicta a base de qué tanto podemos mejorar al atleta, qué tantos buenos hábitos podemos eh, insertarle al atleta, por así decirlo. La etapa de rendimiento sí es más métrica, sí es ganar, sí es sacarnos buenos puntajes en el TOEFL, etcétera. Así que eso lo quería dejar bastante claro. Y bueno, vamos por característica en el tenis. Lógicamente queremos en esta etapa tener una base técnica buena. El tenis sí es un deporte técnico, o sea, es mental también y tiene bastantes dimensiones, pero la técnica es bastante importante y tenemos que tener una base táctica, tenemos que saber cómo ganar un partido, qué tenemos que hacerlo, o sea, literalmente cuando entremos al partido, qué estrategias son las más eficientes para ganar los partidos, si es que juego en arcilla, eh, cuáles son los patrones que más me van a resultar. Podemos entrar más a profundidad con eso, pero el tenis de juniors específicamente a esta edad y hasta los 16, 17 años se dicta en poder acelerar, pero no tener muchos errores no forzados. Entonces, empezar a desarrollar esa base y se hace a través del entrenamiento. Eh, el resultado esperado es, queremos tener una identidad clara, queremos saber qué tipo de jugador soy, cómo gano partidos, cómo gano puntos para poder seguir optimizando eso cada vez más. Una de los, por así decirlo, cosas que los tenistas juniors están, que no les está yendo muy bien es que no saben realmente qué hacer en la cancha, no saben cómo ganar un partido. Entonces queremos ir desarrollando esto en el tenis. En el lado académico, bastante importante tener una base de inglés, aprovechar estos años de primero, segundo, tercero año de secundaria, donde los chicos tienen bastante tiempo para aprender inglés fluidamente, si es que se puede. Lógicamente los exámenes son en inglés, las carreras universitarias son en inglés, entonces desarrollar una base de inglés es bastante importante. Se puede hacer de varias diversas maneras, estudiando en un colegio que solo habla inglés, yendo a institutos donde te enseñan inglés. En casa también hay muchísimas plataformas donde uno puede seguir estudiando inglés.
La manera más eficiente obviamente es si es que uno puede ir a un país donde solo se habla inglés y obligarse a tener que comunicarse en ese idioma es bastante efectivo, pero no todos tenemos esa posibilidad, así que eh, esas opciones que les he dado son bastante buenas para eso. Eh, y otra cosa que no se habla lo suficiente en este proceso es la importancia de toda tu secundaria. El GPA, como se convierte a la NCAA, es en base a toda la secundaria. O sea, de primero, en Perú sería de primero a quinto. Y si es que van a hacer un 12º año, sería de primero a sexto. Todas las notas durante todo este recorrido son relevantes, afectan a tu GPA, entonces no relajarse, entender la importancia, el que el chico entienda la importancia de sus notas en primero, en segundo, que le va a sumar más adelante para cuando querramos buscar becas académicas. Para graduarse o para tener el resultado que queremos en el aspecto académico, queremos tener un nivel de inglés al menos intermedio durante esta etapa de preparación y un sistema de estudios que nos permita poder sacarnos un promedio ponderado que le llaman GPA alto. Mientras mejor GPA tengamos, más becas académicas vamos a tener. Esto es súper importante resaltar. Vamos al aspecto físico, algo muy importante en el tenis hoy en día. Cada atleta se está volviendo más competitivo y tenemos que buscar maneras de poder resaltar. Y una de las maneras en las que los tenistas hoy en día están resaltando es en el aspecto físico. Entonces, empezar a desarrollar una rutina de alto rendimiento, empezar a ejecutar estas rutinas, ¿no? Empezar a crear hábitos de ir al gimnasio o de ir a hacer físico 3, 4 veces por semana a los 12 años, a los 13 años. Es bastante importante para integrarlo a la personalidad del jugador y que más adelante simplemente sea parte de su vida normal, poder entrenar de esta manera. Es fundamental. Entonces, para tener los resultados que queremos, para graduarnos de esta etapa, por así decirlo, es ya tener una rutina profesional desarrollada por un profesional idealmente, y esa consistencia, que el chico esté yendo 2, 3, 4 veces por semana a hacer físico, y que sea simplemente parte de su día a día, parte de su carácter, por así decirlo. En términos de mentalidad, sabemos que es un deporte mental. Y en esta etapa lo más importante, en esta etapa de preparación, es tener esa exposición a las situaciones de presión. No huirle, por así decirlo, a las situaciones de presión, porque mientras más exposición tengamos, más podemos desarrollar cómo enfrentar estas situaciones. Entonces, uno es exponerse y dos, tener la valentía de poder ejecutar lo mejor que podamos y como dije, en esta etapa no importa mucho los resultados, me importa más qué estamos desarrollando esa capacidad de poder competir, estamos desarrollando esa capacidad de poder empujarnos más adelante en situaciones de presión. Entonces, la exposición constantemente, saber cómo ganar, saber cómo perder, saber cómo lidiar con una victoria, saber cómo lidiar con una derrota, y hacerlo repetidamente para que los torneos no sean nada nuevo para nosotros y cuando vayamos a la etapa de rendimiento sea mucho más natural todo. Para graduarnos ya es competir en torneos nacionales y si se puede empezar a competir en torneos internacionales ya estamos entrando en la etapa de rendimiento, así que los resultados no importan en esta etapa. Quiero resaltar eso, lo que importa es lo que estamos desarrollando en el deportista y en general se trata de exponerse y ver qué nos funciona, qué no nos funciona, para poder desarrollar estos sistemas mentales y sistemas de entrenamiento para poder lidiar con estas situaciones de presión. Empezar a desarrollar disciplina, empezar a desarrollar todas estas cosas que nos van a ayudar a poder rendir. Entonces estamos creando al atleta que va a rendir en la etapa de rendimiento cuando ya los resultados sean más relevantes a los 15, 16, 17 años. Y bueno, para graduarte es entender cómo piensa, entrena y actúa un atleta de alto rendimiento. Tenemos que empezar a tener los hábitos y desarrollar estos hábitos en el día a día para poder convertirnos en esta clase de atleta. Esto es todo para la etapa de preparación y de ahí pasaremos a la etapa de rendimiento. Gracias.